es un tema bien complejo. Mira, yo he visto como algunas experiencias en diferentes países, ¿no? ¿Qué pasa en los países del llamado primer mundo? Es Estados Unidos, Inglaterra, España, que ahí empezó a llegar por muchos frentes. Por un lado, empezó a haber muchas editoriales chiquitas, Astiberri, Sin Sentido, empezaban como editoriales, ¿no? Y de repente empezaron a hacer traducción y de repente y crecieron y bueno, ahí es todo un fenómeno, ¿no? Y luego hay una institucionalización primero de las universidades a partir de la investigación, de la apertura en la investigación. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O qué va a suceder en España, ¿no? Que es un caso muy conocido. Las universidades toman el tema en sus manos, ¿no? Y empiezan a sacar tesis sobre pedagogía y cómic, ¿no? El discurso del cómic, la novela gráfica, ¿no? De Santiago García. Empiezan a salir estos grandes textos canónicos ya del cómic a partir o avalados desde la universidad, desde de la Complutense de Madrid, la de Valencia, la de Barcelona, empiezan a tomar esto como en serio. Y de ahí hay una como cadenita hacia abajo, donde empiezan estas personas que están en las universidades a bajar esa información a los institutos, ¿no? Que son las prepas de ellos. Entonces ahí empiezan a hacerse las comitecas y una de las primeras, digamos, formas que adquiere esta institucionalización es primero autores y autoras españoles, ¿no? Y luego, y luego vamos metiendo a autores y autoras europeos y en lengua española y así, ¿no? Entonces, digamos que esta cascada que emana de la investigación, de la apropiación de la universidad pública o de las universidades en general, ¿no? Esta apropiación que existe del cómic como materia ya seria, es decir, materia de estudio, ¿no? Materia de herramienta de trabajo, herramienta pedagógica, material para el docente, incluso en temas de psicología, ¿no? Cuando todo eso empieza a suceder, digamos, en estas universidades, empieza a haber una especie de mojar, ¿no? De mojar a las otras instituciones. Entonces, creo que por ahí debería de ir, pero bueno, no podemos copiar porque son otras circunstancias, nuestras circunstancias, y yo creo que tendría que venir, aquí una de nuestras grandes experiencias es la experiencia de la UAP, ¿no? La experiencia de Ulises ahí en la UAP, que se puede retomar. Él decía también que algunas universidades antes de la pandemia estaban interesadas en justo en cómo copiar o que les dieran alguna orientación de cómo armar su primera comiteca en las universidades, ¿no? En su universidad, en Guanajuato, me parece que iban a trabajar en la Universidad de Guanajuato, y se canceló, ¿no? Todo esto de la pandemia canceló, pero pues te quiero decir que no, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Son estas personas que están haciendo estos chispazos, ¿cómo debería ser una apropiación? Pues es que primero debería haber una preocupación y una ocupación por parte de la entidad educativa nacional, ¿no? Que es la Secretaría de Educación Pública, y de ahí pues tendríamos yo no sé si alguna vez, por ejemplo, alguien ha propuesto a la SEP hacer un programa, ¿no? Recordemos también que la SEP como institución ya tiene antecedentes de esto, o sea, cuando la historieta era el boom en la historieta mexicana y que se tiraba muchas cosas buenas y mucha basura también y se tiraba de todo y había novelas y todo, la SEP
tenía un programa que coordinaba Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Donde historietistas y guionistas pues hacían esto de la historia de México, ¿no? Esta colección de la historia de México. En primera tendríamos que regresar a eso. ¿Dónde están esas colecciones que mandó a tirar la SEP cantidades exorbitantes, ¿no? 1,000,000. ¿Dónde están esos materiales? Esos deberían formar la primera parte de las comitecas de entrada. Hay otra que no coordinó la SEP, pero que sí tuvo una orientación, digamos, o una intervención, que es la de novelas mexicanas, ¿no? Entonces están las novelas mexicanas en Librito Vaquero de Rosario Castellanos, estaba Luncanán, está ¿Era de la SED? Era de la SEP, ¿verdad? Vale. No. Tiene orientación de la SEP, pero no era de la SEP. Ok, porque yo recuerdo así que se vendían en los puestos de periódico, ¿no? Era así como, no sé si estamos hablando de la misma, pero una cosa así súper popular, súper, o sea, cercano a la novela semanal. Exactamente. No, creo que fue de Novaro, pero te voy a deber el dato, pero no era de la SEP, pero había gente de la SEP que había, digamos, orientado qué novelas así canónicas tenían que estar en esa colección, ¿no? Y se vendían, como tú dices, como el librito vaquero, y de hecho tiene el mismo tamañito, ¿no? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la de Balún Canam, ¿no? Que tiene como a Rosario Castellanos, así, como pues estos dibujos de la época, ¿no? Y toda la historia de México, ¿no? Es una colección interesante. Pues, ¿dónde está? ¿No? Entonces, todo ese material, o sea, no es que la SEP no sepa hacer esto. Claro que lo sabe hacer y claro que tiene antecedentes, pero habría que presentar un proyecto, y eso es lo que te digo, yo no sé si alguien ha presentado un proyecto de esta envergadura, primero para rescatar todo este material tan importante, y si ya no se puede rescatar porque se perdió, porque no tuvieron archivo, porque solo lo tiene la Hemeroteca Nacional o no sé, y si ya no se puede rescatar, pues al menos que haya un antecedente, porque esto sí se distribuye en las escuelas, ¿no? O sea, este material de Historia de México, déjame te lo muestro. Órale. Sí, lo ubico, se me hace que sí lo ubico. ¿Y hubo, chavo? Hola, profe. Sí, sí, sí. Este es el de México, Historia de un pueblo, ¿no? Y bueno, pues esta es la parte de Águilas en el polvo y Editorial Nueva Imagen, que creo que son los mismos de las novelas mexicanas. Entonces, fíjate, estaban asociados con estas editoriales. Y bueno, pues es un trabajo súper bonito, con los grandes dibujantes de la época, pues, de la gloriosa época de la historieta mexicana, ¿no? 50, 60, y que además está documentado, pues, no son cosas así que se los inventaron, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de materiales, pues, deberían estar ya de entrada si tú me preguntas por dónde empezar y que tú dices, bueno, es que hasta este fenómeno del acartonamiento, ¿no? De que van a llegar, se corre el riesgo muy grande de que llegan con un proyecto totalmente carente de historia, antecedentes, etcétera, y van a meter cualquier cosa, ¿no? Pero, pues ahí están esas experiencias. En Argentina, por ejemplo, pasó muy similar a España. Las universidades empiezan a ocupar del tema, las facultades de arte, ¿no? Las facultades de arte empiezan a llevar talleres como populares de historieta. En Perú es igual con el maestro Juan Acevedo. Ellos llevan a barrios populares todo tallercitos de historieta para los barrios, para los niños y jóvenes de los barrios populares. Y ahí la historieta adquiere un sentido bien interesante, porque ahí se empiezan a tomar para los movimientos sociales, ¿no? Entonces, las luchas de los barrios populares ante el despojo,
ante pues que los querían sacar de sus terrenos y otro tipo de luchas. Ahí, por ejemplo, en Perú, pues también hay un fenómeno de retomar la historieta. Actualmente, por ejemplo, el Ministerio de la Memoria, ellos que tuvieron este problema del terrorismo en la década de los 80, 90, tienen como espacio para la memoria y para la preservación, y uno de sus herramientas es el cómic, ¿no? Para llevar y para la educación. Entonces, a lo que voy, que son todas estas experiencias que se tienen, primero habría que documentarlas, recuperarlas. Hay un proyecto muy interesante en Argentina que se llama Socializar la Historieta, y lo comanda un amigo mío, se llama César Carrizo, que él lo que hace es llevar la historieta a las escuelas, y él les da cursos a los profesores. Estaría bien interesante que platicaras con él, luego te paso el contacto. Ándale. Socializar la historieta de Carrizo, quería ver quiénes eran los funcionarios en estos tiempos de aquí de México, Historia de un Pueblo. Pero mira, Salatiela La Triste Lozano es la dirección del proyecto, y Paco Ignacio Taibo II, que Paco Ignacio Taibo II está ahora en el fondo, ¿no? Entonces, pues, o sea, perdidos no están. Lo que pasa es que hay que querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, te decía de este proyecto brevemente de socializar la historieta. Él lo que hace, él es docente, y él lo que hace es hacer programas para los profesores, y les acerca todos los materiales desde Mafalda, que es su caballito de batalla, y ahí está Cristóbal el Brujo, y él nos ha visitado. En 2015 nosotros hicimos en Chiapas, yo viví en Chiapas porque estaba haciendo el doctorado, hicimos el Encuentro Internacional de Historieta Educativa, que coordinamos justo César y yo. Bueno, y acá en México lo coordiné yo. Entonces, en esta idea era llevar a las escuelas normales, a los profes de las escuelas normales, que conocieran el medio, porque aquí hay que decir una cosa. Lo que sí es cierto es que muchos de los proyectos están centralizados en las grandes ciudades de México. El resto del país, pues, no existe. Entonces, pues sí, hay muchos historietistas en todos lados, pero lo que es cierto es que eso no llega ni aquí, y mucho menos a las escuelas, y mucho menos al grueso común, ¿no? Entonces, pues ese es otro gran reto. ¿Qué pasó? Los profes estaban súper interesados, ¿no? Okay. Eran chavos que se estaban formando como profes, y algunos profesores de profesores, ¿no? Profesores de normalistas. Pero ahí fue bien chistoso porque nosotros, como no conocíamos a nadie allá, empezamos a tocar puertas en la institución y nadie nos pelaba. Hasta que llegamos con un director de la Escuela Normal Superior en Tuxtla Gutiérrez, y nos dijo: sí, aquí hagan todo lo que quieran, yo me dejo, ¿no? Sí, aquí hagan todo lo que quieran. Por lo menos no estorba. Sí, no, y además hicimos talleres, hicimos conversatorios y presentaciones de libros, fue Augusto Mora, invitamos a autores internacionales, autores de Oaxaca, etcétera, ¿no? Y quedaban talleres, y los profes se quedaban sorprendidos, ¿no? Porque decían: wow, es que no sabía. Yo a veces les hago dibujitos en el pizarrón y les hago cómics, porque a mí me gustan los cómics, alguno por ahí, ¿no? Y les hago, la maestra de inglés nos decía: les hago cómics y les digo que ellos rellenen en inglés los globos, ¿no? Y yo le decía: pues maestra, usted ya está haciendo una chambotota, ¿no? Dice: sí, pero ese es solo un recurso, pero no les puedo, me gustaría darles cómics en inglés, y yo sé que los leerían, ¿no? Pues serían parte de mi clase. En fin, había una gran entusiasmo, pues por eso nos quedamos con una experiencia muy, muy, pues muy grata,
y bueno, ya después quisimos repetirlo, pero pues se necesita el apoyo institucional. Esa vez lo hicimos de motu propio, le decíamos a la gente, quien quiera venir, venga, súmese, y hubo mucha gente que se sumó, pero pues eso no siempre funciona, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que te quiero decir es que hay el hambre, pues, de saber, de conocer, los profes necesitan, cuando lo conocen, fuimos a una escuela de profesoras educadoras para preescolar, en San Cristóbal de las Casas, ¿no? En un barrio, además, bastante alejadito del centro y del glamour de San Cristóbal de las Casas. Y los profes nos decían, es que nosotros no sabíamos que podíamos utilizar esto. Por ejemplo, las profas de las que estaban preparando para preescolar, decía, es que esto es para narrativa, para secuencia, para enseñarles a los niños 1, 2, 3, la historia, principio, fin, que son cosas que les enseñamos y que nos quebramos la cabeza en haciendo ejercicios, y dibuja, pues sí, pero dibuja sin sentido, ¿no? Entonces nos decían, no, ahora vamos a meter cómics. Entonces, pues sí hay una gran necesidad, pero pues como en muchas cosas hay oídos sordos. No, pues.